Bienvenidos a Odisea. Voy a empezar el programa mencionando dos síntomas, dos detalles. El primero es una charla con una persona que es analista política en New York, en un Consejo para las Relaciones Internacionales que es muy gravitante en los Estados Unidos. Esta persona, además de trabajar allí, asesora bancos en relación con inversiones, situación política, riesgo político, fisonomía de los países latinoamericanos. Viene una vez al año a la Argentina, estuvo el año pasado, un lunes a la mañana desayunamos y me dice, ayer me invitaron a la final de polo. Y yendo a la final de polo, quiero tomar un café cuando estoy ahí para ver los partidos. Y advierto que en la final de polo, para conseguir un café, hay que hacer 3 filas. Una fila para pedir el café, otra fila para que a uno le den el café y otra fila para pagarlo. Con 3 personas que cumplen cada una de esas funciones. El que toma el pedido, el que lo entrega y el que lo cobra. Me dijo, si esta es la primera impresión que tiene alguien que viene a invertir a la Argentina, va a decir, este país no funciona del todo bien. Hay algo raro que uno no ve en otros lugares. Primer detalle, primer síntoma, primer ejemplo. Segundo ejemplo. Es muy difícil encontrar un país, y no hablo de países desarrollados, de cualquier tipo de país, donde uno llega al aeropuerto, sea el aeropuerto internacional o aún el de cabotaje, y tenga que esperar, como pasa en Aeroparque o en Ezeiza, aproximadamente 1 hora para que a uno le entreguen la valija. Más o menos. Seguro más de 40 minutos. Y después hacer una cola un poco más breve, para que le revisen el equipaje en la aduana. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, pasa en la Argentina. Imagínese si usted viene a invertir a la Argentina y ese es el primer impacto de su llegada al país. O calcule cómo sería el uso que uno puede hacer de lo que Macri llamó en su presentación de la semana pasada ante Mariano Rajoy y los empresarios españoles que lo acompañaban, el uso del arma secreta, que para Macri es el turismo. Si uno viene como turista a la Argentina y la impresión que se lleva es la de Ezeiza y esas demoras, segundo síntoma de que estamos ante una situación rara. ¿Por qué tomo estos 2 ejemplos? 3 filas para pedir un café en la final de polo, más o menos de 40 minutos a 1 hora para conseguir llevarse uno la valija en Ezeiza. Porque son 2 indicios de que la Argentina necesita mejorar su productividad. Dicho de otra manera, y voy a pedir perdón por la palabra, porque es incorrecta, la Argentina necesita un ajuste. Es un país desajustado, que requiere de 3 personas para servir un café, o de 1 hora para retirar una valija. Hay que consignar que la empresa se llama Intercargo, es del Estado. De eso se está discutiendo hoy en la Argentina. No es solamente el problema de las tarifas, no es solamente el problema fiscal, no es solamente la carga impositiva, es el funcionamiento general de la vida material. Este es el problema, que traemos de muy atrás. Ahora lo que me gustaría es ver cómo se paran las fuerzas políticas frente a este problema que es estratégico y que nos distingue con una excepcionalidad cada vez mayor, aún de países que funcionan no del todo bien. Países, vamos a poner 3 estrellas en su funcionamiento material, como Brasil. El PJ está ante una novedad. María Servini de Cubría puso un interventor, sin que nadie se enterara, ni los principales protagonistas de ese partido. Casi diría, ni Graciela Camaño, la esposa del interventor Luis Barrionuevo, que una semana antes había estado en una convención
de un sector del PJ en Gualeguaychú y no comentó y aparentemente ni sabía que su esposo a la semana iba a ser interventor de esa fuerza política. Servini cubría hacía tiempo que estaba pensando en intervenir el partido por irregularidades en su administración. Seguramente ella también obtiene un poder de tener el dominio judicial de la principal fuerza de oposición en la Argentina. Lo cierto es que lo había hablado con Miguel Pichetto hace un año. Pichetto no aceptaba en ese momento, y creo que tampoco después, ser el interventor del justicialismo. Pensó en Carlos Corach, que es un viejo amigo de Servini, pero que está retirado por lo menos de la primera fila de la política. Bueno, finalmente un viejo amigo de Servini, Luis Barrionuevo, se hace cargo del Partido Justicialista. Es una novedad importante, con varios pliegues para analizar. Primero, es una mala noticia para Macri en lo personal. ¿Por qué? Porque se lleva muy mal con Barrionuevo. Se llevaba muy bien, pero en 2 años de gobierno esa relación se deterioró bastante y le provoca mal humor a Macri saber que al frente de la administración judicial del peronismo quedó Barrionuevo. Se ve que a Barrionuevo no lo están vigilando desde la AFI como corresponde, o como hay que esperar que se haga desde ese organismo, por las prácticas argentinas sobre el espionaje, porque nadie le avisó a Macri que iba a ser Barrionuevo el interventor. Un signo de republicanismo por parte de los servicios de inteligencia, o de ineficiencia, usted elige. El otro dato importante es que no solamente queda al frente del peronismo un hombre que, si de algo conoce, es de poder, desde hace mucho tiempo, sino que además es un sindicalista. Y esta es otra señal para el gobierno. Se juntan el cable azul con el cable colorado, es decir, 2 cables que no habría que tocar, que no se tendrían que tocar entre sí, que no habría que juntar, que es el PJ no kirchnerista o anti-kirchnerista. Barrionuevo es un emblema del anti-kirchnerismo, probablemente haya sido el sindicalista que nunca tuvo buena relación con los Kirchner, desde la campaña electoral del 2003, y además es además de antikirchnerista, un sindicalista. Todavía no se ve que haya habido una convergencia o que vaya a haber una convergencia entre lo político y lo sindical. De hecho, hubo muy pocos sindicalistas que se hayan pronunciado sobre la figura de Barrionuevo al frente de la intervención del PJ. Pero eso puede llegar a suceder a medida que empiece a funcionar esa intervención y a hacer política, que para eso lo pusieron. ¿Qué va a pasar con la intervención? No lo sabemos, porque hay quejas, nadie estaba conforme con la intervención de Gioja, salvo el kirchnerismo, que tenía tomada la organización del partido. Curioso también, porque Cristina Kirchner fue con una fuerza ajena al Partido Justicialista, pero dominaba ese partido. No sabemos muy bien, nadie sabe muy bien cuánto pesa hoy una sigla partidaria en la vida de la política, si es o no un sello de goma. No sabemos muy bien tampoco qué va a hacer la Cámara Nacional Electoral con la intervención, porque hay impugnaciones. ¿Va a mantener la intervención? Pregunta 1. Segunda pregunta, ¿va a mantener a Barrionuevo como interventor? Segunda incógnita, eso lo va a decidir la Cámara Nacional Electoral, que hoy tiene 2 miembros, el doctor Dalabía y el doctor Corcuera. Lo que importa es si esta intervención partidaria, con el kirchnerismo desplazado de la organización formal del peronismo, significa un instrumento para ordenar al peronismo no kirchnerista o post-kirchnerista, porque kirchneristas, como ustedes saben, fuimos todos. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los gobernadores, me estoy refiriendo centralmente a Urtubey, a Massa, que son las figuras más destacadas de esa formación, y a un sector importante del sindicalismo que dialoga con el gobierno. Estos peronistas que quieren que uno se olvide cuanto antes de que fueron la base territorial y fáctica y legislativa del kirchnerismo durante 12 años, donde hay que incluir muy especialmente a los legisladores del PJ no kirchnerista y sobre todo al Senado que conduce Miguel Pichetto, con una gran presencia
de Rodolfo Urtubey en la Comisión de Acuerdos, que es una comisión estratégica, hermano del gobernador de Salta. Todo este conglomerado político se dirige a un objetivo electoral y le habla a una sociología, le habla a un sector de la sociedad. ¿A quién le habla? Básicamente a los desencantados de Macri. Es decir, le habla a un sector de la sociedad argentina que puede simpatizar con el gobierno de Cambiemos por los modales del gobierno de Cambiemos, por la estética, porque está convencido ese sector social de que Cambiemos, Macri, quienes lo rodean son mejores que el gobierno anterior de Cristina y su entorno, pero ese sector de la sociedad está desencantado porque no suponía que sosteniendo a Macri, sobre todo en la segunda vuelta, iba a haber ajustes, iba a haber aumento de tarifas, seguiría habiendo inflación, iba a haber una discusión por el salario muy marcada, ligada a las expectativas de inflación. Es decir, todo esto que es el programa que supone salir del orden económico del kirchnerismo no es compartido por este sector del peronismo. Dicho en términos más concretos, no están dispuestos a acompañar los costos que significa la normalización económica. Solo están dispuestos a acompañar la estética del gobierno, la estética de Macri. Este sector que se organiza a través de estas figuras, que son varios gobernadores y centralmente, como les decía, Massa en la provincia de Buenos Aires, intendentes bonaerenses y Urtubey en Salta, Schiaretti en Córdoba, posiblemente Uñac, Bordet, Mansur. Este conglomerado peronista aspira a algo que es un objetivo de mínima. No aspiran al objetivo de máxima, que es ganar la elección del 19 en primera vuelta. Pretenden, si fuera posible, evitar que Macri la gane en primera vuelta, producir un balotaje. Y ahí tratar de poner como alternativa al candidato del gobierno, que va a ser Macri, posiblemente con Michetti como segunda, es decir, repitiendo la fórmula, poner enfrente a un candidato símil Macri, que pueda producir rápidamente o fácilmente la transferencia de votos de aquellos que votaron a Macri en la segunda vuelta y ahora están desencantados. Un objetivo inalcanzable para un candidato kirchnerista, que es lo otro de Macri. La intervención del PJ garantiza, con Barrio Nuevo al frente, algo que para el gobierno sí es una buena noticia, y es que el PJ va a estar dividido. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de que el kirchnerismo se unifique en torno a un conjunto de reglas y a una interna o a una primaria con el no kirchnerismo peronista, siendo que Barrio Nuevo es el interventor de ese partido. Quiere decir que el gobierno va a poder seguir disfrutando de la división opositora, como disfrutaban los Kirchner de la división, casi pulverización, podríamos decir, de la oposición durante tantos años entre el 2003 y el 2015. Ahora bien, este es el peronismo que deja solo a Macri en materia de normalización económica. Es el peronismo no kirchnerista que tiene un problema. Al no querer pagar costos, bueno, es muy difícil distinguirlo mentalmente o conceptualmente del peronismo de Cristina, del discurso de Cristina. Y acá hay un problema para ellos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de peronismo, los modales, los niveles de transparencia o de opacidad son importantes, no hay que negarlo, ¿por qué no? Pero no son centrales en esa fuerza. Lo que hace al peronismo una fuerza identificable es su proyecto económico y social, su estrategia de distribución del ingreso, su forma de generar trabajo. Si no hay una diferenciación muy grande entre este peronismo que se quiere emancipar del pasado kirchnerista y el kirchnerismo de Cristina, probablemente Cristina siga teniendo una gran gravitación conceptual en ese grupo. Cristina y quienes la rodean en el Congreso. Ahora bien, en estos días nos estamos enterando de otra novedad. Y es que
tanto Elisa Carrió, que es la líder de la coalición cívica, como el radicalismo, también están mostrando cierta resistencia a acompañar a Macri en los costos del ajuste, sobre todo en los tarifarios. El argumento es político. El argumento que uno escucha, sobre todo de parte del radicalismo, es: no queremos perder a la clase media. Y estamos viendo que perdemos más votos en la clase media, y son votos que pretende quedarse ese peronismo no kirchnerista, el voto de los desencantados, que en las clases bajas, donde curiosamente a Macri le va mejor. ¿Por qué? Bueno, porque es un gobierno muy celoso de que no haya un ajuste socialmente cruento entre los sectores más desprotegidos. Ahora bien, esta idea central del pensamiento de Carrió o del pensamiento radical implica que Macri queda sometido a la ley del offside. Prácticamente queda solo él y el PRO y su equipo de gobierno sosteniendo lo que sería una estrategia de normalización económica que se concentra este año, porque hay que pensar que el año que viene el principal objetivo del gobierno va a ser mantener en la línea superior, sobre la línea, mantener en el lado positivo el salario real, que no haya un deterioro del poder adquisitivo, porque la figura de Macri y la posibilidad del gobierno de ganar las elecciones está directamente ligada a esa posibilidad de que no se deteriore el salario. Es decir, este sería el último año de ajuste. Por eso uno tiene la sensación de que los que vienen a decir ahora, desde el oficialismo, no más ajuste, llegan tarde, porque probablemente sea el último aumento importante de tarifas antes de las elecciones del año que viene. Ahora, la pregunta es: ¿cómo normalizar la economía? ¿Cómo bajar los costos que soporta la clase media, sobre todo que soportan los contribuyentes? Vamos a ponerlo en términos concretos. ¿Cómo bajar impuestos, si algún día va a haber una baja de impuestos? ¿Cómo reducir el peso del Estado sin eliminar subsidios? Si uno mira la estructura del gasto público, hay todo un sector del gasto público muy importante, el más importante, que tiene que ver con gasto social. Ahí están las jubilaciones, ahí están los subsidios a la pobreza, básicamente la asignación universal por hijo. Eso es intocable. El gobierno lo tocó, no para recortar, sino para que no aumente más de lo debido, y tocó un cable de alta tensión. Fue la reforma jubilatoria de diciembre, con disturbios en la calle. Hay otro rubro del gasto que es la infraestructura. Muy probablemente ni Carrió ni el radicalismo van a pretender que se toque la infraestructura. ¿Por qué? Porque la batalla que da el gobierno de Cambiemos contra el peronismo básicamente es una batalla cuya arma es la infraestructura, especialmente en el conurbano bonaerense. Quiere decir que casi lo único que puede tocar en un rubro importante del gasto público el gobierno son los subsidios, sobre todo a los sectores medios, en materia de energía, para que se pague la energía lo que se paga en países equivalentes. Y para que haya una remuneración para los que invierten en el sector energético, sin el cual, sin esa remuneración, no hay inversión, sin inversión no hay oferta, y mantendríamos la crisis energética heredada. Bueno, en torno a este problema aparece un discurso disidente dentro de Cambiemos por parte de Carrió. Les recomiendo hoy la lectura de una nota de Claudio Jacquelín en la tapa de La Nación, donde cuenta muchos detalles respecto de cuál es la posición de Carrió y del radicalismo en este punto, pero sobre todo de Carrió, con algunas observaciones bastante saladas, bastante inquisitivas respecto de la amistad de Macri con algunos empresarios. Y se está armando en torno a este discurso el nuevo radicalismo, que es un radicalismo que siente que es convidado de piedra en el reparto de poder del gobierno de Cambiemos. Acá hay una diferencia conceptual importante entre Macri, el grupo que lo rodea, y los radicales. El PRO siente que llegó a la vida pública para quedarse con el electorado radical, y que en todo caso la alianza con el radicalismo es para que una especie que estaba en extinción sea ahora una especie protegida, que es la UCR. No tienen un proyecto expansivo para el radicalismo. Más bien, si uno hipnotizara
a Macri, a Marcos Peña, al grupo que los rodea, ellos quieren ser los sustitutos del radicalismo. Para eso nacieron a la vida pública después de la crisis del 2001. El radicalismo cree, al revés, que el gobierno de Cambiemos es un instrumento para resucitar. Y probablemente no resuciten, pero sí se reanimen. ¿Por qué? Porque si uno empieza a ver el mapa electoral, hay razones para pensar que el año que viene haya por lo menos 8 gobernadores radicales. Si hay 8 gobernadores radicales, hay que suponer que va a haber más diputados y más senadores radicales. Si hay más diputados y más senadores radicales, la estrategia administrativa, general, conceptual del gobierno de Cambiemos podría cambiar. Este es un problema para Macri si el discurso del radicalismo va a ser un discurso reticente en materia de normalización económica. Macri queda entonces, hoy, en el peor momento del ciclo, solo con el ajuste. Y aquí este problema hay que ponerlo en términos del mediano plazo. En la Argentina hubo un fenómeno sin el cual no se puede explicar lo que ha pasado en los últimos 15, 16, 17 años. Es el estallido del año 2001. Ese estallido tuvo entre sus múltiples características y rasgos uno principal: un gran enojo de los sectores medios con la política. La consigna era que se vayan todos. La clase media, movilizada sobre todo después del corralito y de un gran ajuste recesivo, salió a la calle para llevarse puesta a la clase política. Los políticos argentinos en diciembre del 2001 iban a comer en los sótanos de los hoteles internacionales para mezclarse entre extranjeros porque no se animaban a ir a los restaurantes por miedo a ser echados. Hubo cacerolazos adentro de los aviones. ¿Esto qué generó? Generó miedo. Miedo de los dirigentes a los dirigidos. Y muy probablemente una respuesta demagógica, que fueron los 12 años de kirchnerismo. Una gran fiesta de consumo y una sacralización del presente en relación con el futuro. Nos comimos las reservas monetarias, nos comimos las reservas energéticas, nos comimos las empresas y llegamos a una economía que ya era inviable. Ahora llegó el momento de la normalización, el momento del, y pido de nuevo perdón por la palabra, ajuste. Es imposible realizar ese ajuste, es imposible normalizar la economía con miedo de los dirigentes a los dirigidos. Y es imposible no tener miedo si no hay una dirigencia legitimada, autorizada, con autoridad política y podríamos agregar moral. Este es el punto donde la corrupción se toca con la necesidad de la normalización económica. Este es el punto central del debate. Estamos frente a una clase política que huye de este proceso de normalización, que tiene miedo de emanciparse del todo de lo que fueron las ideas de los últimos 12, 15 años en la Argentina. Posiblemente, si uno mira algunos fenómenos más arraigados, mucho más. Este es el problema. ¿Hubo un kirchnerismo populista o hay una Argentina populista?